Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar la sesión, quiero eh, darles, digamos, un pequeño anuncio porque realmente no he tenido pues como el tiempo de colocarles el anuncio en la plataforma. Espero colocárselos el día de mañana ya por múltiples obligaciones que he tenido en la universidad. Pero, primero que todo, ya estoy viendo algunos trabajos, ya estoy viendo inclusive los ensayos, comencé por los ensayos, algunos ya los he calificado, los trabajos todavía no los he calificado, pero creo que al día de mañana ya los tendré listos, o sea, hace que tengan un poquito de paciencia, porque no es la única materia que le dicto a ustedes, muchachos. Entonces, recuerden que yo doy en la institución finanzas públicas, gerencia estratégica, formulación y evaluación de proyectos, seminario de investigación y tengo a cargo el semillero de investigación. Y en cada una de las materias me mandan trabajos, entonces voy de atrás hacia adelante, voy desde los semilleros, seminarios, ya cogí formulación y evaluación de proyectos, para luego coger gerencia y terminar con finanzas. Entonces ténganme un poquito de paciencia, sí, Johan, tengo un boleo ni el berraco, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que tengo. Si ustedes tienen trabajo, muchachos, yo sí que tengo, entonces por eso los considero. Algunos de ustedes inclusive me han mencionado eh, temas relacionados con ampliar un poco las entregas. Pues en ese sentido, las fechas están establecidas, pero aquellos que no puedan entregar los trabajos en las fechas establecidas, de todas maneras yo dejo la plataforma abierta para que lo puedan enviar con fechas extemporáneas. ¿Eso qué implica? Pues eso lo estoy meditando, lo estoy analizando, dependiendo de la calidad de la información del trabajo que ustedes me manden, yo miro si amerita la calificación sobre 5 o si amerita una calificación por debajo de 5 por haber entregado ese trabajo tarde, ¿cierto? Pero todo depende vuelvo e insisto, de la calidad o del trabajo que ustedes realmente tengan con el ejercicio que estamos haciendo. Entonces quiero que, primero que todo, que me entiendan un poquito, muchachos, porque la verdad el boleo que tengo es el berraco. Pero con certeza mañana ya tienen todos, absolutamente todos, las notas del trabajo y la verdad que es que eh, muchachos, cierto que yo con ustedes les había mencionado que yo les mencioné que iba a calificar las entregas o que iba a calificar el trabajo final. ¿Me recuerdan, por favor? Ah, bueno, listo. Muy bien. Entonces quedamos, menos mal. Tenía de pronto los cables cruzados. Entonces lo que vamos a calificar es el trabajo final. Muy bien. Entonces teniendo eso claro, lo que les va a aparecer en plataforma como calificación es un chulito verde. No va a aparecer nota en la primera entrega, ni en la segunda, ni en la tercera, pero sí va a aparecer nota en la última entrega, que es la cuarta. Evelyn me dice lo que necesitamos. Sí, claro. En cada chulito que les aparezca también les va a aparecer los comentarios, la realimentación. No se preocupen por eso, que yo les voy a mandar a cada uno la realimentación. Y eso también me hace acordar de algo también. Solamente es necesario que uno del equipo me envíe las entregas, no que cada uno me vaya haciendo un envío. O sea, una persona, uno solo por equipo me debe enviar el trabajo de aquí en adelante. Porque si me lo mandaron uno por uno, que eso es lo que vi en la plataforma, que vi una lista larga, entonces significa que al primero que coja, a ese es el que le voy a enviar el comentario. Entonces los otros compañeros, si no les aparece el comentario, deben comunicarse entre ustedes mismos para que determinen a quién le va a llegar el comentario. Y entonces sobre él es que van a trabajar. Necesito verificar si aquí está Juliana.
Bueno, necesito verificar. Juliana creo que no está aquí en el encuentro. Bueno, pero de todas maneras, esto lo digo porque recuerden que Juliana es nuestra compañera que tiene una limitación. Entonces, apenas me estoy acordando, entonces me toca hablar un poco más despacio ya que tengo esa tendencia de hablar muy rápido. Bueno, muy bien. Chicos, vamos a comenzar el encuentro, ya que esta semana está cargada de mucho trabajo. Y cuando hablamos de mucho trabajo, es que necesitamos realizar el plan de mercadeo y el plan técnico. Listo. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si la pantalla ya la están viendo. Necesito que todos la vean. Buenas noches, Jorge. No, tranquilo compañero, que simplemente hemos dado unos anuncios que todavía no he dado por la plataforma. Listo, Evelyn dice que ya la ve. Por favor, confírmenme, muchachos, si la plataforma la están viendo. Sí, Johan, los parroquiales. El parroquial todavía no lo he subido. Yo creo que mañana subo el parroquial. Entonces, para que estén pendientes también por los anuncios. Bueno, muy bien. Jorge dice que ya. Yasmin dice que ya. Johan dice que listo. Por favor, confirmen si están viendo mi pantalla. Carlos también ya me está confirmando. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y todavía no he podido saber quién es. Que no me aparece el nombre de esa persona. Y ese es el que está generando el ruido de fondo, porque ya aquí yo ya no tengo ruidos. Exacto, uno que dice es el que tiene el micrófono abierto. Bueno, miremos a ver si el que está del otro lado se puede dar cuenta y nos pueda deshabilitar el micrófono. Marisol, uy Marisol, buenas noches, por fin usted en un encuentro, qué belleza, muy bien, muy bien, excelente, bueno, veo están muy participativos en el encuentro, listo, entonces les voy a compartir entonces el documento que ustedes ya tienen en la plataforma y vamos a comenzar con el plan de mercadeo. Listo, el plan de mercadeo y ventas. Y vamos a hablar en primera instancia de objetivos del plan. ¿Qué es un plan de mercadeo, muchachos? Simplemente y llanamente, cuando hablamos de un plan de mercadeo es establecer estrategias de marketing o lo que se conoce comúnmente como la mezcla de mercadeo. Todo lo que tiene que ver con las 4 P's: precio, promoción, plaza y producto. Esas son las 4 P's en las cuales nos vamos a concentrar en este documento. En la actualidad se manejan 8, pero si le metemos las otras 4 variables al documento se nos vuelve muy largo el tema. Por ahora debemos trabajar sobre las básicas: precio, promoción, plaza y producto. Entonces, ¿cuál debe ser realmente el objetivo del plan de acuerdo a la idea que ustedes socializaron para formulación y evaluación de proyecto? Pues simplemente establecer o diseñar un plan de mercadeo que dé la factibilidad en función de unos clientes, en caso de que sea una empresa, en caso de que sea un producto o un nuevo servicio. Pero si lo que no están haciendo es una empresa, si lo que no quieren es lanzar un nuevo producto o un servicio, sino que lo que quieren es, por ejemplo,
eh, mm, desarrollar un tema social, entonces el plan de mercadeo o el objetivo del plan debe ir enfocado hacia el tema social. Recuerden que aquí en formulación y evaluación de proyectos estamos hablando en un contexto general, no estamos hablando expresamente ni de crear empresas ni de lanzar productos y servicios, sino que estamos hablando de proyectos en general. O sea, hace que, por ejemplo, yo quiero, por decir algo, determinar el nivel de contaminación que hay en la comuna número 3. Simplemente es un ejemplo. Entonces el plan de mercadeo debe ir enfocado hacia ese componente social o ambiental. No necesariamente tiene que ir, reitero, en formular un proyecto para crear una empresa o para lanzar un nuevo producto o un servicio. Entonces, vuelvo e insisto, ese objetivo del plan es en función de un plan de mercados para la idea que ustedes realmente tomaron para poder seguir desarrollándolo en esta materia. 2. Vienen las estrategias para alcanzar los objetivos. Básicamente, cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de acciones para poder alcanzar el objetivo del plan. ¿Cuáles van a ser esas estrategias puntuales para poder que el objetivo del plan se logre? Entonces, uno llega y dice, bueno, estamos en la ciudad de Medellín. El objetivo del plan, voy a colocar otro ejemplo, es establecer un plan de mercadeo para la movilidad de Medellín, para reducir la movilidad de Medellín. Entonces, cuando uno habla de movilidad en Medellín, entonces uno encuentra los trancones habidos y por haber. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Entonces uno llega y dice, bueno, una posible estrategia en función del plan de mercadeo para reducir la movilidad de Medellín, entonces una estrategia podría ser establecer un plan de comunicaciones a todos los habitantes de la ciudad de Medellín para que utilicen más el transporte masivo. Entonces, allí que estoy diciendo, que utilicen más un plan de comunicaciones para que utilicen más la bicicleta, para que utilicen más el metro, para que utilicen más los servicios de transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, a eso que yo estoy diciendo, me estoy haciendo referencia a las estrategias. Muy bien, ¿cuántas estrategias las que ustedes deseen? Aquí yo no les estoy colocando límites, no quiere decir que porque aquí hay 6 puntos necesariamente tienen que ser 6 estrategias, no. Simplemente usted determina el número de estrategias para poder alcanzar ese objetivo del plan. Muy bien. Lo tercero, entonces ya empezamos con el producto. Empezamos a hablar del producto. Bueno, miremos que a lo mejor por aquí hay preguntas. Johan dice que no se ve la pantalla. ¿Quién más no ve la pantalla? ¿Alguien más no la ve? Chicos. Bueno, muy bien. Johan, entonces lo que te sugiero es que salgas del encuentro y vuelvas y entres a ver si de pronto logras ver la pantalla, ¿ok? Listo. Cierto que ya no escuchan el ruido de fondo, muchachos, ya escuchamos bien, tranquilos, ¿cierto que escuchamos bien? Ok, muy bien, eso era lo que me preocupaba. Bueno, muy bien, entonces continuemos. Cuando hablamos de estrategias de producto, quiero ser muy claro en esto, chicos. Los productos, por lo general en el mercado, se miden a través de una percepción de calidad. Hablar de calidad es hablar de una percepción que ustedes tienen con respecto a algo. Pero hablar del producto, esa percepción de calidad se lleva expresamente
a percepciones de las características y de los atributos del producto, ¿cierto? ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que los productos tienen características físicas, tienen características químicas y tienen características intangibles, ¿cierto? Supongamos que lo que ustedes están desarrollando, por ejemplo, es un servicio. Y entonces uno mira las características físicas de un servicio. Miremos, por ejemplo, un hotel. Un hotel tiene unas características físicas. ¿Cuáles? El espacio podría ser una característica física de una habitación, ¿cierto? Si es una habitación para dos personas, si es una habitación para una sola persona, si es una habitación para un grupo de personas, ¿cierto? Entonces allí tenemos unas características físicas. Si fuésemos a mirar las características químicas del hotel en función de sus habitaciones que ofrecen como servicio, entonces la ambientación o el clima que tiene esa habitación es una característica química. Es muy agradable para nosotros como seres humanos o como personas que lleguemos a una habitación de hotel y el ambiente tenga un aroma agradable, ¿cierto? Entonces eso es una característica química. O por ejemplo, si yo voy a ir a comprar algo a una panadería y yo compro un pan, si yo voy a ir a comprar ese pan es porque voy atraído por el olor que expele esa panadería. Normalmente cuando sentimos la parvita fresquita, ese olor transita por el ambiente y cuando transita por el ambiente nos vemos atraídos por el olor, cosa que incita a la compra. Entonces estamos hablando de características químicas. Y si estamos hablando de características intangibles, es aquello que percibimos pero que no palpamos, ¿cierto? El servicio de hotel no lo podemos palpar, pero sí lo podemos percibir. Entonces, allí hay características intangibles y las percibimos bien o mal. Entonces, por eso estamos hablando aquí de características, es lo primero. Ustedes deben de considerar características químicas, físicas e intangibles. Ahora, recuerden chicos que lo que estamos haciendo aquí es un resumen de lo que es la formulación y evaluación de proyectos. Por eso les diseñé este formato para que hagamos un resumen. Entonces aquí ustedes lo que me van a escribir o lo que me van a expresar es de manera corta qué características tiene su idea de proyecto. Recuerden que puede ser una empresa, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una investigación, puede ser algo social, puede ser algo cultural, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que ustedes hayan escogido. Ahora viene el tema de los atributos. Cuando hablamos de atributos, me tengo que devolver a las características. ¿Eso qué significa? Hombre, que las características tienen que servir para algo. Si esa característica no sirve para nada, no la podemos considerar un atributo. Me explico. Digamos que la característica física del hotel es el espacio. ¿Para qué sirve el espacio? Es la pregunta. Para temas de movilidad, para temas de comodidad. El espacio también puede servir para reunir a varias personas en una misma habitación. Y si eso el cliente no lo percibe bien, significa que ese atributo es mal calificado por el cliente, ¿cierto? En ese sentido, entonces ese atributo no está sirviendo, no está generando un beneficio para las personas. Es como cuando, o coloquemos otro ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo un proyecto social en la Comuna 13 de Medellín y ese proyecto social consiste básicamente en darle capacitación a las personas que son analfabetas. Entonces eso está considerado como un servicio, porque es un servicio que le voy a dar a la comunidad.
yo voy a ir a capacitar un montón de personas que son analfabetas. Listo. ¿Cuáles son los atributos? Hombre, la calidad de la información que yo le esté dando a esas personas tiene una percepción, viene de una característica intangible. Y si esa información no es correctamente transmitida, significa que las personas a las que les estoy dando esa capacitación, entonces no van a quedar bien formadas. Por ende, ellos van a tener una percepción de la calidad de la información mala, lo cual mi atributo de información no va a ser el mejor. Entonces, allí debo expresar cuáles van a ser los atributos con su símil, beneficios, porque estamos hablando de atributos casi igual a beneficios. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que le voy a dar no a ese proyecto, sino con la idea de proyecto que ustedes tienen? Muy bien, ventajas y beneficios. Recuerden que este beneficio tiene una relación directa con el atributo. Entonces, hablar de ventajas significa expresamente hablar de ventajas competitivas. ¿Qué significa una ventaja competitiva? Porque cuando hablamos de ventajas y beneficios lo vamos a resumir en lo que es una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Es aquello que yo hago muy bien, aquello en donde yo soy muy bueno. Entonces, su proyecto debe usted, que es el precursor de ese proyecto, usted debe ser muy bueno en algo. Eso también debe ser interpretado de otra manera. Si yo soy muy bueno en algo, eso o aquello en que soy muy bueno también me debe diferenciar de mi competencia. Entonces, ¿qué hace o qué hago yo que no hace mi competencia y que me permite que yo sea muy competitivo? Es como ustedes que están estudiando administración de empresas o hay otros que están estudiando informática. Entonces, miren al compañero de al lado. El compañero de al lado también está estudiando administración de empresas. ¿En qué es bueno usted que sea diferente a lo que realmente conoce el compañero de al lado? Si ambos están estudiando administración de empresas, si ambos están estudiando informática, ¿en qué son muy buenos que se diferencien el uno del otro? A eso hace referencia la ventaja y los beneficios, que en este caso lo vamos a conocer como ventaja competitiva. Muy bien, viene el otro tema, usos. Cuando hablamos de usos es en qué realmente le vamos a dar un término de usabilidad a esa idea que usted está proponiendo. Listo, es que yo lo voy a usar para capacitar personas. Es que yo lo voy a usar para montar un plan de mejoramiento en la empresa. Es que yo lo voy a usar para crear un nuevo producto o un servicio. Es que yo lo voy a usar para la campaña publicitaria del metro. Ojo que aquí viene, cuando yo hablo de términos de usabilidad, es qué usos diferentes le puedo encontrar a la propuesta que yo estoy haciendo. Un ejemplo. A ver qué me ocurre. El colombiano es el más clásico. Cuando uno lee el colombiano, empieza uno a leer el colombiano y termina uno de leer el colombiano, entonces uno se pregunta, ¿para qué más servirá el colombiano? Nuestras madres, que son muy hogareñas, que son amas de casa, utilizan el colombiano, le mojan la puntica para recoger la basura. También utilizan el colombiano para envolver el aguacate, para que madure más fácil. También lo utilizan para limpiar el espejo, el que tienen en la sala. O sea, ¿qué infinidad de usos adicionales le podemos dar a esa propuesta que yo estoy generando? Muy bien. Diseño y forma.
Esto es un tema que está directamente relacionado específicamente mm, para aquellos que realmente cumplen con un producto o un servicio. Si es una forma regular, si es una forma irregular, y el diseño tiene que ver específicamente con planos, esquemas, maquetas, en caso tal de que sea un producto o un servicio. Pero si la idea que usted propone no es un producto o no es un servicio, entonces allí no se llena ese espacio, allí lo dejan totalmente en blanco. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que aquellos que les apliquen, aquellos puntos que apliquen, según la idea que ustedes proponen, lo llenen. Aquellos que no le apliquen, entonces simplemente pasan de largo. Espero que esté siendo lo suficientemente claro con los puntos que hasta el momento llevamos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento entre lo que llevamos? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo es suficientemente claro? Muy bien, excelente. Veo que no hay preguntas, entonces puedo continuar. Muy bien, continuemos entonces, muchachos. El packaging, envase, embalaje, etiqueta, protección del producto. Desde las estrategias de mercadeo, el packaging es una estrategia que ayuda a comunicar. ¿Qué ayuda a comunicar? Lo que se vende, lo que se está vendiendo. Es más, se ha comprobado científicamente que vende más el empaque que el mismo contenido del producto. Por eso es muy importante que el empaque sea muy llamativo, muy vistoso, que tenga toda la información necesaria para comunicar el contenido del producto. Entonces, allí, ¿qué necesitamos de esta información? ¿Cuál va a ser el empaque, el material, cuál va a ser la información que va a contener allí, etcétera, etcétera? Si va a tener código de barras, tabla nutricional, mejor dicho, todo lo que debe contener un empaque. Pero vuelvo e insisto, chicos, vuelvo e insisto, si usted no está desarrollando un proyecto que tenga que ver con productos y servicios, no hay necesidad de llenar este punto. Hago otra claridad sobre el tema. Un servicio tiene empaque. ¿Cómo así? Por ejemplo, el Banco Bogotá, Bancolombia, todo lo que tenga que ver con servicios financieros, el empaque de Bancolombia o el empaque del Banco Bogotá son sus páginas web. ¿Por qué? Porque están comunicando los servicios que ofrecen. Es más, ya se abrió el canal de comunicación, el chat, las redes sociales, ¿qué más se me ocurren? Los correos directos, las páginas e-commerce. Cuando hablamos de páginas e-commerce son aquellas páginas como Mercado Libre, OLX, son páginas de terceros que ayudan a vender productos de otros. Entonces todas esas páginas, las redes sociales, los WhatsApp, todas estas estrategias comunicacionales se convierten en el empaque porque son la estrategia comunicacional para poder vender un producto o un servicio. Entonces, si lo que ustedes van a vender es un servicio, deben de tener en cuenta que su empaque está alineada con estrategias comunicacionales en función de un canal de comunicación que va directamente relacionado con las TICs. Espero que haya sido muy claro en ese tema. Muy bien. Ajuste a las normas legales. Entonces, si son productos y servicios, ¿cuáles son las normas que les favorecen o les desfavorecen el ejercicio empresarial? Pero si no tiene nada que ver con productos y servicios, entonces nos tenemos que ir, porque si yo me voy a ir para la comuna 13,
a dar una capacitación en temas ambientales, entonces yo tengo que ir a contactar, por ejemplo, a la gobernación, a la alcaldía de Medellín o a cualquiera de estos entes gubernamentales que me ayuden, porque yo no puedo ir solo allá a la comuna simplemente porque yo quise hacer la capacitación, no, yo tengo que buscar un aliado estratégico, tengo que buscar alianzas, pero esas alianzas me implican temas de normatividad, porque eso es lo primero que hacen los entes gubernamentales, pero es que usted se tiene que ceñir al decreto de Secretaría de Educación donde dice tal cosa, esto y esto y esto. Entonces, ¿cuál es ese decreto que yo debo seguir como norma para poder hacer el ejercicio de lo que yo quiero hacer? Entonces, normas que yo necesito, normas para poder hacer el ejercicio de la idea que estoy planteando. Luego viene información complementaria, cualquier otra información que no esté contemplada en, eh, en la estrategia de producto. Ya esos sí son temas adicionales que ustedes pueden considerar que de pronto, a pesar de que, entre comillas, yo sea el experto en estos temas, que yo no sepa de ese ejercicio y que ustedes de alguna manera tienen que considerar en ese tema. Eh, entonces, muchachos, son elementos complementarios que verdaderamente no están considerados en las estrategias de producto. Muy bien. Vehículos de comunicación y diferenciación, ya mencionamos algunos, ¿cierto? Pueden ser las redes sociales para poder comunicar, puede ser la página web, pueden ser los chats. Hay una cosa que es muy poco, no digamos poco conocida, sino que es poco implementada. O digamos, no, yo diría que sí es bien implementada, lo que pasa es que hacen mal uso de ella. Lo que es el trabajo colaborativo y que se conoce como redes de contacto, el network marketing. El network marketing es muy utilizado hoy en día con fines ilícitos, lo que se conoce hoy en día como estrategias piramidales. Hay empresas muy grandes que utilizan el network marketing bien, como es el caso de Amway. La empresa Amway utiliza mucho esta estrategia comercial. No recuerdo las otras empresas, pero bueno, ese es el caso, el que se me viene en este momentico a la cabeza. Pero aquí necesitamos vehículos de comunicación que ustedes vayan a ser efectivos en ese proceso. Una cosa que se me olvida antes de continuar con el siguiente es que aquellos elementos de la estrategia de producto que ustedes consideren que se necesite costear, entonces inmediatamente le van colocando el costo. Por ejemplo, que es que necesito una página web, bueno, pero ¿cuánto le vale eso? El mantenimiento, el dominio, el hosting, todo ese cuento. Entonces necesito que costeen. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es que el plan de mercadeo tiene un costo total que se llama el presupuesto del plan de mercadeo. Ese presupuesto del plan de mercadeo después lo vamos a llevar al último módulo de la materia que se llama el plan financiero. Allí es donde vamos a reflejar todas las cifras de todo lo que ustedes diseñen aquí. Muy bien, tamaño y cantidad. Bueno, si estamos hablando de un producto, ¿qué tamaño? O a veces en pesos, 250 gramos. Cantidades, ya les acabo de hablar de cantidades, 250 gramos, etcétera, etcétera. Ya esto lo definen ustedes. Marca. Hablamos de nombre y logotipo. Quiero que tengan presente algo, muchachos. Cuando hablamos de marca, deben saber diferenciar de la marca del producto de la marca de la empresa desde el punto de vista empresarial. La marca de la empresa no puede ser igual a la marca del producto. ¿Cuál es la razón de eso? Muy sencilla.
Desde el punto de vista empresarial, si usted va a montar una nueva empresa y usted le coloca la marca de la empresa, la marca del producto, y por cuestiones de la vida ese producto fracasa, entonces fracasa la marca de la empresa. Por ende, eso inmediatamente puede llegar a una quiebra total de la empresa. Entonces, por eso se recomienda que la marca del producto sea diferente a la marca de la empresa. Logotipo. Yo sinceramente, muchachos, yo no les quiero exigir logotipo, pues porque eso nos lleva demasiado tiempo que ustedes hagan un diseño, ya sea en Corel o cualquiera de estas otras herramientas de ilustración para poder hacer logotipo. No, si ustedes tienen una marca para producto, pues simplemente me expresan el nombre y qué significa. En caso tal de que no sea un producto, ni tampoco sea un servicio, sino que simplemente es una condición diferente a estas que les estoy mencionando, pues simplemente es el nombre del proyecto y ya, eso es todo. Vuelvo e insisto, aquí vienen las estrategias de marca, si es una marca genérica, si es una marca individual o blanca. Cuando hablamos de marcas genéricas estamos hablando de una marca que encierra varios productos. Si es una marca individual es para un solo producto. Si es una marca blanca, pues básicamente las marcas blancas se utilizan específicamente para los servicios. Pero si quieren un poco más de información sobre este tema, pues simplemente lo consultan en la red y tendrán un poco más de información sobre ella. Y por último, los costos. Entonces, ¿qué hacemos aquí en los costos? Simplemente, como les dije anteriormente, pues miramos cuáles de estas variables se deben costear, sumo, totalizo y me va a dar el costo total de la estrategia de productos, solamente esa P. Entonces aquí totalizamos cuánto nos cuesta la estrategia de productos, por eso se llama plan de mercados. Muy bien, preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas. ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces continuemos con la segunda P, que la segunda P en este caso es las estrategias de precios. Listo. Aquí les hago algunas aclaraciones. Hay varias maneras de hacer el proceso de estrategias de precios. Aquí dice que es con base en la oferta y la demanda y leyes de regulaciones. Entonces, a veces los precios no pueden ser potestad de una persona individualmente, sino que a veces inclusive la gobernación o los entes gubernamentales son los que dictaminan los precios de un producto o un servicio con el único fin de regular el mercado. Este es el caso. Viene el otro caso que es con base en los costos de producción y comercialización. ¿Eso qué implica? Que hay que sacar costos fijos, costos variables y además de eso saber cuál es el número de unidades o el número de servicios que voy a ofrecer, se divide sobre ese número de unidades y se saca el costo unitario por cada producto o por cada servicio. Y a ese costo unitario yo le añado un porcentaje de ganancias y obtengo el precio al que lo voy a vender al mercado. Allí debo tener en cuenta, obviamente, los precios de la competencia. Es otra manera de calcular precios. Y la otra, que es la más sencilla, que es con base en la competencia. Yo miro a cómo lo está vendiendo la competencia, entonces coloco mi precio igual o un poco por encima o un poco por debajo de lo que le ofrece la competencia. ¿Cuál es el riesgo de esa estrategia, compañeros? Que yo no sabría si realmente está cubriendo mis costos operativos. Cuando hablo de mis costos operativos son los costos fijos y los costos variables del ejercicio empresarial. Entonces estas son las tres formas para poder calcular precios. Muy bien, entonces precio del producto o del servicio.
ustedes allí inicialmente me van a colocar un precio tentativo. Que es que lo mío no es un producto o un servicio, simplemente es un proyecto. Bueno, ¿cuál es el costo del proyecto? Ese proyecto tiene un costo de 50 millones de pesos, ese proyecto tiene un costo de 100 millones de pesos, pero en caso tal de que sea un producto o un servicio, pues simplemente me colocarán aquí un valor tentativo, ya después hallaremos el precio real del producto. ¿Cuáles fueron las condiciones para su determinación? Presenten un análisis competitivo. Entonces, aquellos que, por ejemplo, que no es un producto o un servicio, tienen que definir cómo fue que llegaron a esa cifra. Bueno, es que necesitaba asesores, necesitaba transporte, necesitaba alimentación para desplazarme a la Comuna 13, necesitaba además equipos, necesitaba póliza, necesitaba un sinnúmero de cosas y la suma de todo eso me da ese valor. Muy bien. En caso tal de que sea un producto o un servicio, entonces aquí lo que deben escribir es si consideran los costos fijos o consideran los costos variables para poder llegar pues obviamente a ese precio. Margen de utilidad por unidad en pesos. Normalmente cuando uno contrata con el Estado, esas contrataciones con el Estado se pueden hacer a través de modo subasta o a través de licitaciones, ¿cierto? Cuando uno establece negociaciones con terceros o cuando uno establece negociaciones con el Estado, debe haber un margen de utilidad, porque es que uno no va a comprar huevos para vender huevos, uno siempre quiere obtener una ganancia. Normalmente esos porcentajes de utilidad están entre el 0% y el 100%. Cuando hablo del 0% es que estoy vendiendo al costo, pero cuando yo ya coloco un porcentaje de utilidad del 20%, del 30%, del 40%, eso significa que al costo le estoy agregando un porcentaje de utilidad deseada. Entonces ustedes deben definir qué porcentaje de utilidad quieren percibir del proyecto, del producto o del servicio. Carlos, yo te pregunto, ¿es que yo puedo tener un porcentaje de utilidad mayor al 100%? Claro, hay productos que los venden con una utilidad del 200 y 300%. ¿Y eso está bien hecho, Carlos? Pues yo les diría que no. ¿Cuál es la razón? Que es que estoy dañando la competencia, que es que estoy dañando el mercado, la oferta y la demanda. ¿Qué está queriendo decir eso? Que cuando a un producto se le está ganando el 200%, el 300%, eso significa que estoy utilizando términos de usura con el cliente. ¿Por qué? Porque uno como cliente, uno no sabe, cuando uno está pagando algo, uno no sabe realmente cuánto le están ganando. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los supermercados de cadena, el éxito. ¿Qué pasa con el éxito? Promociones éxito. Para mí eso es una falacia, porque es que las promociones no las da en sí el éxito, sino que las dan los proveedores. Quien percibe la real ganancia del ejercicio comercial es el éxito. Y a los proveedores le pagan realmente a como realmente, valga la redundancia, están vendiendo. Entonces, quien sufre realmente es el proveedor y quien gana realmente es el intermediario. Y máxime sobre todo cuando el éxito paga facturas a 90 y a 120 días. Entonces ese flujo de caja hay que esperar los 120 días. En 120 días el dinero ha perdido valor comercial. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, muchachos, en caso de que vayan a establecer márgenes.
Diego dice, profe, pero sí se puede vender al Pues claro, hijo, claro que se puede. Eso ya un tema, es un tema personal de cada empresario, dependiendo del negocio que se esté organizando. Recuerden que estamos en un mercado capitalista y en ese mercado capitalista todo puede suceder, ¿cierto? Evelyn dice que igual es bueno estudiar el mercado, claro, es factible, es importante hacerlo para poder llegar a esas condiciones. Em, para que evalúes la competencia. Ah, bueno, sí, muy bien. Johan dice, las marcas muy reconocidas en ropa marginan un 50 y un 60%. Sí, claro, también. Entonces, muchachos, simplemente esto es un comentario para que lo tengan en cuenta en el ejercicio de la formulación. ¿Qué sigue allí? Condiciones de venta. Si es, vuelvo e insisto, si es un producto y si es un servicio, esto hay que hacerlo. Si no es un producto ni es un servicio, sino que simplemente es un proyecto como tal, entonces habrán cosas que cumplen y cosas que no cumplen. Entonces aquí sí vas a vender a 30 días, si vas a vender a 90, cómo va a ser el periodo de recuperación de cartera, etcétera, etcétera. Seguros si se necesitan y cuánto les cuesta ese seguro. Impuestos a las ventas del 4% al 20%. Recuerden que por ahí hay un tema de IVA que ya no, que por eso aquí está el rango. Estamos en un IVA del 19%, entonces para que lo tengan en cuenta. Explicar por qué ese impuesto y por qué los acoge. Costos por transporte. ¿Qué necesitan allí en los costos por transporte y qué valores reales necesitan? El riesgo cambiario, las divisas. Miren que el dólar está bajando, hace días que viene bajando. ¿Los afecta o antes los favorece y por qué? Y ustedes establecieron un precio al inicio. ¿Cuál es el precio mínimo que están dispuestos a fijar para salir al mercado? Todas estas cuestiones deben de tener un costo. Entonces al final suman esos costos y tendremos los costos de la estrategia de precios. Y tendremos los costos de las estrategias de precio. Muy bien. Miremos por acá. Evelyn dice, profe, por ejemplo, hay unos servicios que se les cobra a las AIU. Evelyn, ¿qué es la AIU? Ahí está cubierta de una vez la ganancia. Impre bueno. Bueno, bacano lo que me estás diciendo y me da pie para decir algo que se me había olvidado decirles, que sucede mucho cuando ustedes me envían sus trabajos. Mandan muchas abreviaturas. Por favor, entre paréntesis coloquen qué significan esas abreviaturas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, Evelyn, no sé si me estás haciendo una pregunta o me estás dando un ejemplo. Por ejemplo, hay unos servicios que se les... Sí, claro, y ahí está cubierta de un... Sí, exacto, sí. ¿Se puede hacer así la parte de costos? Claro que sí, claro que sí, claro. Pero recuerda detallar bien lo que se está diciendo o lo que se está escribiendo, ¿vale? Bueno, continuemos. Profe, tengo una pregunta. Contame. Ahí en estrategia de precio, pues a lo último dice costo, ¿cierto? Sí, Pero entonces, pues yo allí no veo como algo donde haya realmente unos costos, porque estamos hablando de los impuestos, estamos hablando, bueno, el seguro podría claro, ser. claro, En el caso de nosotros no tiene seguro. el seguro y costos por transporte.
Ya, pero, bueno, listo, de pronto en el transporte, listo, sí, sí, no había visto eso. Pero ¿Listo? entonces, si no manejara transporte y no manejara seguro, los costos entonces serían cero. Claro, claro, claro que sí. Ok. Estamos. Bueno, aquí más adelante hay mucho más otras cosas que hay que determinar. ¿Qué determinan los precios? ¿Cuáles son los factores determinantes del precio de venta? Entonces yo ya bien les había mencionado algo sobre eso. Ah, no, es que son mis costos fijos, son mis costos variables y entonces eso es uno de los factores determinantes para poder calcular el precio. ¿Cuál es la política de descuentos? Cuando uno inicia por lo general un proyecto, cualquiera que fuere, no debe haber políticas de descuento porque debe haber una curva de aprendizaje del proyecto. Cuando el proyecto ya está consolidado, sí se deben de manejar políticas de descuento, pero normalmente los descuentos se dan eh, de manera que equilibre o digamos de una manera que el punto de equilibrio se supere. ¿Eso qué significa? Que un descuento yo lo debo dar cuando mi ganancia está por encima del punto de equilibrio. Allí es donde yo debo dar descuentos. Yo no puedo dar descuentos cuando apenas estoy llegando a un punto de equilibrio. Recuerden que los puntos de equilibrio se pueden dar o en el primer año, o en el segundo, o en el tercero. Todo depende de los costos que realmente impliquen en el proyecto. Entonces, si yo en el primer año, en el segundo, en el tercer año, todavía no obtengo punto de equilibrio, ¿cómo voy a dar un descuento? Imposible. Entonces, pilas con eso para que lo tengan en cuenta de cómo es que van a definir políticas de descuento si lo van a hacer. Tendrán precios variables según los distintos productos, servicios o canales, cómo se fijarán. Entonces, los precios son variables. ¿Sí o no? Es una pregunta que ustedes deben responder dependiendo de las variables. ¿Cuáles variables? Políticas impositivas, la inflación, si no es la inflación, entonces los impuestos, entonces todas aquellas variables que puedan afectar el precio de alguna manera nos van a llevar a que nuestros precios sí sean variables. Si estas variables no van a cambiar durante un periodo fiscal, entonces obviamente esos precios no tienen por qué cambiar. Eso va en beneficio o va en deterioro, pues básicamente del bolsillo de los consumidores. Entonces para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Más abajito tenemos ¿qué limitaciones legales? Pues obviamente ya habríamos hablado de normas arriba, pero necesitamos saber si esas normas pueden afectar la fijación de precios. Entonces necesitamos consultar ese tema. Muy bien. Preguntas para este tema de las estrategias de precios, muchachos. Preguntas. Preguntas. No vamos ni en la mitad del formato, imagínense. Ok. Vamos a mirar a ver si hay preguntas. Veo que no. Bueno, entonces continuemos con las estrategias de promoción y comunicación. Aquí ya vamos a hablar de canales de comunicación y distribución, que es básicamente, a ver, Diego como que nos va a hacer una pregunta. Esperemos a ver, Diego, no veo la pregunta de Diego. Ah, sí. Yo no tengo un referente de precios. ¿Cómo podría definir el valor? Eh, a ver, Diego, ¿puedes abrir tu micrófono y hacerme la pregunta mucho más concreta? Porque necesitaría saber cuál es la idea para poder darte la orientación. Profe, lo que pasa es que mi proyecto es sobre un desarrollo de software, sobre una aplicación, pero no he encontrado un referente en temas de valores, en cuánto podría cobrar
por esa aplicación. A eso se refiere más que todo la pregunta. Bueno, entonces para temas de desarrollo de software, tú primero tienes que tener presente un tema de patente, ¿cierto? Las patentes para el desarrollo de software, eh, ¿en cuánto estarán? Estoy desactualizado en ese tema. Esa patente creo que si es un nuevo desarrollo de un nuevo software, eso es una patente de invención y eso te puede costar alrededor de unos 10 a 15 millones de pesos, si no estoy mal, no estoy seguro. Y esa patente te la dan como por 20 años. Entonces, eso es una inversión y al ser una inversión hay que tenerlo en cuenta en el proceso del costeo. Em, Otro tema es que tú puedes tener referentes en relación, por ejemplo, a las licencias, porque una vez ya patentado el software, ya viene el proceso de las licencias y a través de las licencias es que se generan los ingresos de la empresa. Entonces hay licencias de 500.000 pesos, de 1.000.000, de 1.200.000, inclusive hay arrendamiento de licencias, porque a veces el producto es tan costoso que realmente no hay forma de cómo otras empresas o otros clientes las puedan comprar. Entonces lo que hay allí es un arrendamiento. Por eso cuando hablamos de estrategias de precios, entonces tendríamos que pensar en cómo realmente lo vamos a vender. Si vamos a arrendar, si vamos a vender, si va a ser por medio de leasing, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si respondí tu pregunta, Diego. Entonces yo pensaría que tus referentes, primero que todo es la patente y segundo son las licencias. Ah, bueno, muy bien, Diego. Listo. Vamos entonces ahora con las estrategias de promoción y comunicación, que básicamente es cómo es que yo le hago o cuáles van a ser mis estrategias para decirle a mis clientes o a personas o a terceros de que yo existo, ¿cierto? En ese sentido, entonces yo necesito saber cuál es mi tipo de cliente. Si es un cliente institucional, si es un cliente individual o si es un cliente corporativo, ¿cierto? Cuando hablamos de clientes institucionales, estamos hablando, por ejemplo, de hosterías, de centros comerciales, estoy hablando de hoteles, de centros vacacionales, esos son los clientes institucionales. Si es un cliente individual, es una persona común y corriente, ¿cierto? Que no tiene personería jurídica. Y si es un cliente corporativo, estamos hablando desde el punto de vista de la industria, de la manufactura, de los servicios, etcétera, etcétera. Hay alguien que me está necesitando, pero bueno, en este momentico no puedo. ¿Cuál es el producto o servicio que les voy a ofrecer? ¿Y cuál es el tipo de promoción? Ese tipo de promoción viene específicamente de arriba, ¿cierto? De las promociones que yo hago del producto. Entonces ustedes las copian aquí al frente, aquí a este lado. Entonces ya vienen las estrategias comunicacionales. Voy a utilizar publicidad, relaciones públicas, personal de venta, internet, ferias o otra estrategia comunicacional. Y hago una distribución porcentual de esa estrategia comunicacional. Ah, bueno, en publicidad yo voy a utilizar el 20% del presupuesto. Voy a utilizar el 50% en relaciones públicas. De una vez quisiera que se olviden de radio, prensa y televisión porque esas estrategias comunicacionales son demasiado costosas y recuerden que estamos hablando de formulación y evaluación de proyectos y lo que nos interesa es sacar un proyecto lo más económicamente posible con inversiones que realmente sean muy atractivas de pronto para un inversionista, un tercero, etcétera, etcétera. Pero aquí traten entonces de olvidarse de la radio, prensa y televisión y utilicemos otros medios de comunicación.
Entonces, ¿cuál va a ser el gasto? Ah, es que yo en publicidad dije que era el 30% y yo tengo en presupuesto 15 millones de pesos para la estrategia comunicacional. Entonces, 15 multiplicado por punto 30, entonces me va a dar el gasto en publicidad. Relaciones públicas, ah, bueno, listo, también el 30%, entonces multiplico. En personal de ventas, ojo con el personal de ventas, señores y señoritas. Cuando hablamos de personal de ventas, es porque a ese personal de ventas le vamos a pagar un salario. Ese salario, recuerden que el personal de ventas, hay estrategias de contratos que son utilizadas actualmente en este tema. Los pueden utilizar como contratistas, como por comisión, como por salario básico, etcétera, etcétera. Jorge dice que a qué se refiere las relaciones públicas. Las relaciones públicas se refiere específicamente a hacer mercadeo relacional. Cuando uno llama por teléfono a un cliente, cuando uno va y hace visitas a un cliente, cuando uno hace asistencia personalizada, estoy hablando de correos, estoy hablando de celular, estoy hablando de teléfono, estoy hablando de WhatsApp, y para eso yo necesito un celular con plan y todas esas cosas, y eso tiene un costo. Cuando yo hago asistencia personalizada asistida, esa asistencia personalizada asistida significa una relación de tú a tú, o sea, una asistencia personalizada y presencial. Entonces, para eso necesito yo transporte, necesito equipos, necesito papelería, entonces eso tiene un costo. Cuando yo hago mercadeo relacional a través de la cocreación. ¿Qué es la cocreación? Conjuntamente con mi cliente, yo hago el diseño del producto, del servicio. Entonces hacemos estrategias, relaciones públicas a través de la cocreación, y eso tiene un costo. Me hice entender, Jorge. Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, todo lo que ustedes necesiten para la parte comunicacional, ustedes hacen una distribución porcentual y le montan su costo, ¿cierto? Su gasto. Y finalmente suman y aquí colocan el total de todo lo que tiene que ver con la estrategia de distribución y comunicación. Hay otro tema que viene con la estrategia de plaza o servicio. Entonces, dice aquí que se especifican las alternativas de penetración, las estrategias de comercialización y distribución física o internacional. Se establecen las estrategias de venta, presupuesto de distribución y se determinan las tácticas relacionadas con la distribución y el canal de distribución a utilizar. Listo. ¿Qué significa eso? Coloco mi producto o servicio, lo nombro, los 3, los 4, los 5 que ustedes diseñen. Por lo general, normalmente es uno. En caso tal de que no es un producto o un servicio, entonces el nombre del proyecto. ¿Qué canal de distribución voy a utilizar? A veces los canales de comunicación se convierten también en canales de distribución. Pero ¿cuáles son los canales de distribución más comunes? 1, fuerza de ventas. 2, tener un espacio propio, ¿cierto? 3, tener una página web, también es utilizado como canal de distribución. 4, es que le voy a hacer domicilios, eso es un canal de distribución. Recuerden que los canales de distribución, si ustedes vieron la materia de mercadeo, son directos del fabricante al consumidor, indirectos del fabricante a un mayorista, a un minorista, a un detallista, y finalmente al consumidor. Pero ¿qué es lo que realmente está hoy como tendencia? El directo. ¿Por qué? Porque hay reducción de costos, especialmente que está relacionado con el precio, porque el cliente percibe un mejor precio cuando hay un canal directo.
Entonces esos canales directos es una tienda propia, un espacio propio, la página web, que yo se lo lleve a domicilio, así le cobre el domicilio. ¿Cuál es el canal que ustedes van a utilizar? ¿Cuál es el canal? El network marketing también es considerado como un canal de distribución. ¿Y cuál es esa función? Comunicar, si es por un lado, o tener acceso al producto o al servicio, o por lo menos que el proyecto sea ejecutado. Entonces, ¿cuál es la función que realmente va a cumplir ese canal para que se haga a conocer, para que el producto se dé a conocer, para que la empresa se dé a conocer, para que el proyecto se dé a conocer? Muchas veces inclusive los canales utilizan canales de terceros, hay que pagar, pero es una opción adicional. Entonces, ¿por qué? Porque es que el músculo financiero ya está establecido por el tercero y yo lo único que tengo que hacer es pagar por él, no más. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Aquí está algunos ejemplos de terminación del canal, ¿cierto? Entonces el producto, miran la presentación del producto, canal o punto de venta, entonces viene la venta directa, el precio al que van a vender allí en el canal de punto directo, si van a tener descuento, el modelo tienda, cuál va a ser el precio, si va a haber descuentos, si va a ser con distribuidores, entonces el precio a distribuidor y los descuentos que le van a dar al distribuidor. Y políticas de negociación también, entonces, para que aquí tienen más o menos un ejemplo, se manejará descuentos por canales que paguen de contado y la cartera se manejará solo a 30 días con descuento del 5% para quien pague el 50% de la negociación. Muy bien, esos canales también tienen un costo, entonces colocamos allí el costo real de la estrategia de comercialización y distribución. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a dejar el encuentro aquí, porque ya son las 10 de la noche, ya llevamos hora y media de encuentro, y entonces eso es lo que van a hacer ustedes hasta el momento. Vamos a tener entonces un nuevo encuentro el sábado, para poder terminar de explicar este tema y poder explicar ¿cómo es que se llama? El plan técnico, que es mucho más sencillo que el de mercadeo. Por ahora quiero saber si quedó bien explicado cada uno de los puntos de las 4 P's, porque ya lo que viene de aquí para adelante del plan de mercadeo ya es hacer un análisis DOFA, totalizar básicamente todos los costos y ya tenemos finalizando el plan. Y hay otra cosa que hay que hacer, el plan de ventas también. Bueno, claro, Evelyn dice que sí, quedó todo muy claro. Muchas gracias, dice Diego. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que tengan duda? Por favor, manifiéstenme. Lo necesito que hagan muy bien las cosas con el resumen del plan de mercadeo. Miren que estamos resumiendo al máximo porque tenemos muy poco tiempo. Jorge dice que ¿para cuándo es la entrega? La entrega es para el próximo 19 de febrero. Por eso necesitamos hacer el encuentro el sábado. ¿Qué tal les parece si lo hacemos el sábado a las 11 de la mañana? Muchachos. Dice que no puede. Carlos dice que sí, profe, es que nosotros en la primera entrega enviamos el plan de mercadeo, una confusión. Bueno, si lo adelantaste no hay ningún problema, pues ya llevas un trabajo adelantadito, pero de todas maneras esperan mis comentarios. Puede ser más temprano, lo que pasa es que a las 10 de la mañana tengo otro encuentro, muchachos, a no ser de que sea a las 9 de la mañana. Claro que quedan grabados. Recuerden que todo esto que en este momentico les acabo de decir queda grabado y se lo subo inmediatamente mañana.
A las 9 no, pues ya quieren dormir. Ya los pillé. Ah, bueno. No, mejor hagámoslo a las 11, muchachos. Los que puedan asistir a las 11, chévere. De todas maneras, los encuentros quedan grabados y yo los subo. Entonces los que no puedan asistir, pues repiten la grabación y punto. Evelyn dice, el sábado no podría después de la 1 de la PM, pero creo que los demás pueden. Tengo que dictar una capacitación a las 8 AM. Bueno, listo. Evelyn, de todas maneras tú ves la grabación, listo. Estamos. Muy bien. Chicos, entonces, eh, los que puedan a las 11 de la mañana, los espero, yo les envío el link de conexión, mañana les envío parroquiales, les monto la grabación del día de hoy y de mañana no pasa la evaluación de sus proyectos con los comentarios, entonces estén pendientes hasta las hasta las 7 de la noche, mejor dicho, todo el día. Mañana me voy a concentrar en sus trabajos y todo lo que me enviaron. Mejor dicho, antes de las 7 de la noche tendrán entonces todos los comentarios de los trabajos. Me comprometo para que tengan sus comentarios y los puedan organizar para la próxima entrega. Les agradezco mucho la participación, veo que son un grupo muy participativo, que están muy interesados en el proceso. Eh, Me alegra que les haya quedado claro el tema del día de hoy. Entonces nos vemos en el próximo encuentro a las 11 de la mañana. Dios los bendiga, que descansen y no, todo muy bien, que estén muy bien muchachos. Con mucho gusto, que estén bien. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.